Base de datos para cómputo en la nube. Hoy vamos a ver cómo va evolucionando las bases de datos, pero también algo muy importante: los tipos de bases de datos no SQL que existen en el mercado y la importancia de la nube hoy en día. Entonces vamos a continuar con esta presentación. Bases de datos en la nube. Vamos a ver el punto de ACID. ¿Qué es ACID? Es atomicidad, coherencia, aislamiento, durabilidad. Pero en sí, ¿qué es atomicidad? Es cuando una operación consiste en una serie de pasos de los que o bien se ejecutan todos o ninguno. Cuando se hacen transacciones bancarias, que son varias al mismo tiempo, y vamos a tomar de ejemplo un cliente que hace una transacción, pero en esa transacción viene 10 movimientos, de esos 10 movimientos 7 son depósitos y 3 son retiros. Y supongamos que hay una falla de electricidad cuando se hace ese movimiento de transacción y llegan 3 o 4 movimientos y el banco los va a tomar. El cliente los va a reclamar y dice: oye, yo hice más movimientos, ¿por qué no se están viendo reflejados? Entonces, para evitarse ese tipo de problemas, se usa mucho lo que es la atomicidad, no nada más en los bancos, en las empresas X y Z se usan cuando hay muchos movimientos y dice: oye, no llegó completo toda esa transacción, no se toma en cuenta. ¿Ok? Luego, coherencia. Es la propiedad que asegura que solo se empieza aquello que se puede acabar. Por lo tanto, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices de integridad de la base de datos. Si yo mando información a medias, incompletas, pues no van a ser aceptadas al 100%. Ahí es donde entra la coherencia. Aislamiento. En esta propiedad asegura que una operación no puede afectar a otras. Esto asegura que la realización de dos transacciones sobre la misma información sean independientes y no generen ningún tipo de error. Por ejemplo, hacen dos movimientos de nómina, por ejemplo. Juan gana tanto, Pedro gana X, y la empresa que les paga por hacer el movimiento, pero son independientes de los dos. Es la misma información, el sueldo para los dos, pero es un movimiento independiente. ¿Ok? Durabilidad. Esta propiedad asegura que una vez realizada la operación persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema, y que de esta forma los datos sobrevivan de alguna manera. Eso tiene que ver mucho con los puntos anteriores, con la atomicidad, la coherencia y el aislamiento. Si cumple la información
los 3 puntos anteriores, entonces llega a su destino correctamente, entonces va a durar todo un proceso. ¿Ok? Características de NoSQL. La información no se almacena en tablas, sino a través de documentos. Muy útiles para organizar y gestionar información no estructurada, o cuando no se tiene una noción clara de los datos a almacenar. Alto grado de escalabilidad y están diseñadas para soportar grandes volúmenes de datos. No utilizan el lenguaje SQL para consultas, aunque sí lo pueden usar como herramienta de apoyo. Es un sistema de almacenamiento de datos relativamente nuevo y como tal todavía no posee un sistema estandarizado. A diferencia de las no relacionales, no garantizan el cumplimiento de las cualidades así. Esto es automaticidad, consistencia, integridad y durabilidad. Aclarando, se comenta que es diferencias de las no relacionales, es diferencia con las relacionales, me habían dicho. Y es rápida la funcionalidad al manejar NoSQL. Porque a veces nos damos con la idea que va a ser un poco lento porque estamos un poco alejados de lo que estamos acostumbrados a trabajar, que es la relacional. ¿Ok? Base de datos orientada a objetos. Este es como un paquete que viene con lo que es el paradigma de la programación orientada a objetos. Este tipo de base de datos son parte esencial de cualquier sistema informático, puesto que todos los programas necesitan recurrir a diversos datos mientras ejecutan o generan otros, que se han de almacenar de forma fiable, en contradicciones y a largo plazo. Base de datos orientada a objetos. Es un motor de base de datos orientadas a objetos. Sus siglas se corresponden con las Database for Objects. Este es un producto con un alto rendimiento, más aún en modo embebido, mejor conocido también como sistema empotrado. Aquí vemos un ejemplo, bueno, el gran dolor de cabeza que tiene un programador es cuando está trabajando en un lenguaje que es con el paradigma de programación orientada a objetos y luego tiene que hacer una conversión a entidad-relación. Este es uno de los grandes dolores de cabeza que hay. Pero si empezamos a usar base de datos orientada a objetos y el lenguaje es orientado a objetos, pues ya pasa en forma directa. ¿Ok? Siguiente punto. Algo muy importante que no debemos que perder de vista son los pilares de orientado a objetos, que es herencia, polimorfismo, abstracción y encapsulamiento. Base de datos de documentos. Su rendimiento es rápido de consultas, pues es muy fiable. Hoy se requieren muchas consultas. Entonces, después de que los diseñadores de base de datos después dice, oye, se van a generar muchas consultas en este tipo de base de datos que vamos a manejar. Y ahí es donde empiezan a tomar la decisión, oye, y es mucha información que se va a manejar. Pues manejamos una base de datos orientada a documentos.
Base de datos de documentos. Rendimiento de escritura rápido, a diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales. Algunas bases de datos de documentos priorizan la disponibilidad de documentos sobre la estricta consistencia de los datos. Esto garantiza que los documentos serán rápidos, incluso si una falla en una parte de hardware o de la red da como resultado un pequeño retraso en la replicación de datos y la coherencia en todo el entorno. Y por último, computación en la nube. Ha reducido drásticamente los costos de implementación y almacenamiento, pero solo si los datos se pueden distribuir fácilmente entre varios servidores sin interrupciones. En una base de datos SQL que son complejas, esto es difícil porque muchas consultas requieren que varias tablas grandes se unan para proporcionar información. Entonces vemos que es una gran ventaja manejar computación en la nube, porque nos está reduciendo los costos. Pero también tenemos que buscar qué tipo de información vamos a manejar para aprender a tomar decisiones. Primero, si vemos que la base de datos tiene muchas tablas, pues podemos tomar la decisión de manejar otro tipo de base de datos. Entonces aquí ya estamos viendo en este video que hay un conjunto de bases de datos. No necesariamente tenemos que estar trabajando con bases de datos relacionales. Ahora, también la historia de las bases de datos nos comenta que antes de que se hiciera muy famoso bases de datos no relacionales, ya había en muchas empresas manejos de archivos planos o archivos textos que simulaban base de datos y empezaban a idear, por ejemplo, archivos indexados dentro de lo que era un archivo de datos, o sea, planos, hash, o sea, partían en dos o en tres, incluso los mismos archivos, hacían búsquedas binarias o búsquedas secuenciales. Entonces ya estaban simulando bases de datos no relacionales y poco a poco se fue dando ya una filosofía más profunda de las bases de datos no relacionales.